En lecciones anteriores estudiamos las fracciones decimales y vimos que éstas daban lugar a un tipo de números que denominamos números decimales. En esta lección insistiremos en el conocimiento de los números decimales desde un punto de vista más amplio y a través de estos apartados. En el primer apartado repasaremos las fracciones decimales en general y estudiaremos el número racional decimal cuando se corresponde con un número decimal exacto. Recuerda que llamamos fracciones decimales a aquellas fracciones cuyo denominador es la unidad seguida de uno o varios ceros. Esta fracción que estás viendo y que leemos como 3 décimos tiene como denominador la unidad seguida de un cero. Por tanto, como acabamos de decir, es una fracción decimal. Las fracciones decimales dan lugar a los números decimales exactos. En nuestro ejemplo, la fracción 3 décimos es igual al número decimal exacto 0,3. Seguro que encuentras evidente que 0,3 es un número decimal porque tiene una coma que separa la parte entera de la parte decimal. ¿Pero tú sabes por qué decimos que este número decimal es exacto? Fíjate bien, llamamos número decimal exacto al que tiene un número limitado de cifras decimales. Más adelante verás que no todos los números decimales son exactos. Las fracciones decimales, al igual que las demás, tienen infinitas fracciones equivalentes. La fracción 7 cienavos es equivalente a las fracciones 14 200avos, 70 1000avos y a una serie infinita de otras fracciones. Pero fíjate bien, las fracciones equivalentes a una fracción decimal pueden ser o no ser fracciones decimales. Como ejemplo de ello, observa las dos fracciones equivalentes que hemos escrito. La que tiene como numerador 70 y como denominador 1000 es una fracción decimal porque cumple la condición de tal. El denominador es la unidad seguida de ceros. Sin embargo, la fracción de numerador 14 y denominador 200 no es una fracción decimal porque el denominador no es la unidad seguida de ceros. Recordemos que el número racional es la clase de equivalencia del conjunto formado por las infinitas fracciones que son equivalentes entre sí. Pues bien, atiende lo que te voy a decir. Los números racionales que tengan por representante de clase una fracción decimal se denominan números racionales decimales. Así, los números racionales que estás viendo son números racionales decimales porque la fracción representante del número racional es una fracción decimal. Y si una fracción decimal es igual a un número decimal, todas las fracciones equivalentes a ella serán iguales al mismo número decimal. Observa nuestra igualdad. Cualquiera de las fracciones equivalentes a 8 décimos será igual a 0,8. De lo que se deduce que si la fracción decimal es igual a un número decimal, el número racional decimal correspondiente a esta fracción también será igual a dicho número decimal. Así, aplicando esta deducción, decimos que si la fracción decimal 8 décimos es igual al número decimal 0,8, el número racional decimal correspondiente a la misma fracción también es igual al número decimal 0,8. He aquí un número racional. Anteriormente, cuando repasamos las fracciones, vimos que una fracción decimal es igual a un número decimal exacto,
Después hemos visto que un número decimal es el representante de un número racional decimal. En consecuencia, es correcto decir que a todo número racional decimal le corresponde un número decimal exacto. Y viceversa, a todo número decimal exacto le corresponde un número racional decimal. Al número racional decimal que tiene como representante la fracción decimal 25 dividido por 100, le corresponde el número decimal exacto 0,25. Veamos el mismo caso a la inversa. Al número decimal exacto 1,2 le corresponde el número racional decimal cuya fracción decimal representante es 12 décimos. Reforcemos este contenido con otros ejercicios. Estos números racionales son decimales, ¿verdad que sí? Pues se trata de escribir el número decimal exacto que corresponde a cada número racional. El número decimal exacto que corresponde al número racional cuya fracción representante es 3 dividido por 100 es 0,03. Pasemos al segundo caso. El número decimal exacto que corresponde es menos 0,4. A estos números decimales exactos les corresponden asimismo números racionales decimales. Veamos. Al número decimal exacto 0,6 le corresponde el número racional decimal que tiene por representante la fracción decimal 6 décimos. La fracción decimal representante del número racional que corresponde es 155 centésimos. En general, un número racional solo puede expresarse como un número decimal exacto si el denominador de su fracción irreducible es divisible únicamente por 2, por 5 o por ambos números, en cuyo caso también lo es por 10. Fíjate bien que si además del 2 y del 5 también fuera divisible por otro número, entonces ya no podría expresarse como número decimal exacto. El número racional 6 décimos tiene como representante a una fracción que en su forma irreducible es 3/5. El denominador de esta fracción es divisible por 5. Luego el número racional 6 décimos puede expresarse como un número decimal exacto. El número racional 26/18 tiene como representante una fracción que en su forma irreducible es 13/9. El denominador de esta fracción no es divisible por 2 porque el 2 no lo divide exactamente. Como ves, el cociente da decimales. Por la misma razón tampoco es divisible por 5. Consecuencia, el número racional 26/18 no puede expresarse como un número decimal exacto. El número racional 14/30 tiene como representante una fracción decimal que en su forma irreducible es 7/15. El denominador de esta fracción es divisible por 5. 5 lo divide exactamente. En principio cumple la condición.
Pero vemos que también es divisible por 3, que es otro número diferente a 2 y a 5, y la condición es que únicamente sea divisible por uno de estos o por los dos. Por tanto, el número racional 14/30 no puede expresarse como un número decimal exacto. Lo que acabamos de decir solo afecta a los números racionales decimales, porque hay otros números racionales que no tienen representante de clase que sea una fracción decimal. Estos números racionales que estás viendo no pueden expresarse como números decimales exactos, porque no pueden representarse por una fracción decimal, es decir, una fracción que tenga por denominador la unidad seguida de ceros. Veamos un ejercicio para consolidar esta propiedad. ¿Cuál de estos números racionales es un número racional decimal y por tanto puede expresarse como un número decimal exacto? La fracción que representa a este número racional es -1/4. Para que este número racional pueda expresarse como un número decimal exacto, su denominador ha de ser divisible por 2 o por 5 o por ambos. Observa que efectivamente el número 4 es divisible por 2, porque si dividimos 4 por 2, la división es exacta. Así la respuesta en este caso es sí. ¿Cuál es la respuesta al siguiente número racional? La fracción que representa este número racional es la más simplificada y su denominador no es divisible por 2 ni por 5, por lo que este número racional no puede expresarse como un número decimal exacto. La respuesta es no. Analicemos ahora el número racional que nos queda. La respuesta es afirmativa porque el denominador de la fracción representante es divisible por 5. Fracción decimal es aquella fracción que tiene por denominador la unidad seguida de ceros. Los números racionales que tienen por representante una fracción decimal se denominan números racionales decimales. Todo número racional decimal puede expresarse como un número decimal exacto y viceversa. Los números racionales que no pueden representarse por una fracción decimal no pueden expresarse como un número decimal exacto. Hasta aquí hemos estudiado los números decimales exactos. Hemos visto que el número decimal de cifras decimales era limitado o finito. Los números con infinitas cifras decimales son números decimales no exactos. Cuando en cualquier orden de esta parte decimal aparece una serie numérica constante que se repite indefinidamente, el número recibe el nombre de decimal periódico. Fíjate bien, efectuando la división podemos pasar de la fracción 14/6 al siguiente número decimal. Comprueba que hemos operado correctamente y que el cociente obtenido no es un número decimal exacto. Observa que la parte decimal del cociente es una repetición del número 3. Y si te fijas en el resto, verás que esta división podría seguir indefinidamente.
Bajando ceros, iríamos obteniendo cada vez un cociente de valor 3 y un resto de valor 2. Así, la fracción 14 sextos y la división correspondiente que estás viendo ha dado lugar a un cociente en donde la parte decimal es una repetición del mismo número. Cuando sucede este hecho, se dice que el cociente de la división efectuada es un número decimal periódico. Veamos una nueva fracción. Efectuemos la división para saber el número decimal que le corresponde. El resto de la división nos indica que el cociente obtenido tampoco es un número decimal exacto. Observa que en la parte decimal del cociente se repite un número de 2 cifras, o sea, el número 81, y que los restos sucesivos también se han ido repitiendo. Como en el ejemplo anterior, podemos afirmar que el cociente obtenido es un número decimal periódico, aunque en este caso la repetición viene determinada por un número de 2 cifras. En este número decimal periódico que ya conoces, la cifra que se repite en la parte decimal del cociente es el 3. Pues bien, pon mucha atención. En este número decimal periódico, el periodo es 3. ¿Cuál es el periodo en este otro número decimal periódico? Efectivamente, el periodo es 81. Es evidente porque este es el número que se repite en la parte decimal del cociente del número decimal periódico. Recuerda, en general, se llama periodo de un número decimal periódico a la cifra o grupo de cifras que se repiten indefinidamente en la parte decimal del número. Seguro que no tienes ninguna dificultad en determinar el periodo de este número decimal periódico. El periodo es 1, correcto. Ya sabes que la parte decimal de un número decimal periódico no tiene límite. Podríamos repetir el periodo las veces que quisiéramos y siempre podríamos continuar. Ante la imposibilidad de escribir los números decimales periódicos en toda su extensión, se suelen representar colocando un arco encima del periodo. Así. Hagamos unos ejercicios de representación. He aquí 3 números decimales periódicos que tenemos que representar de la manera que acabamos de explicar. Recuerda, en cada caso escribiremos la parte entera y a continuación de la coma el periodo con un arco encima. Veamos. El periodo de este número decimal es el 3, así hemos colocado el arco encima del 3. Atiende al número siguiente. Es un caso muy parecido al anterior. El periodo es 7. Como ves, este número decimal periódico se representa escribiendo la parte entera, la coma, y a continuación el periodo, que en este caso es 18, con un arco encima. En todos los ejemplos de números decimales periódicos que hemos visto, el periodo comienza inmediatamente después de la coma. Sin embargo, debes saber que no siempre sucede así. Observa este número decimal. El periodo es 18 y no comienza inmediatamente después de la coma. Fíjate que entre la coma y el periodo existe una cifra, concretamente un 3. Su representación es...
Mira el cociente de esta división. Observa que en este caso el periodo es 4 y que no comienza inmediatamente después de la coma. Su representación es... Hemos visto que existen números decimales periódicos en los que el periodo comienza en las décimas, es decir, inmediatamente después de la coma. Tal es el caso del número 0,43. También hemos visto que existen números decimales periódicos en los que existen una o varias cifras entre la coma y el periodo, o sea que el periodo aparece en un orden inferior a las décimas. Este es el caso de 1,4 y periodo 3. Pues bien, el primero recibe el nombre de número decimal periódico puro y el segundo se denomina número decimal periódico mixto. Resumiendo, los números decimales periódicos pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos según el periodo comience en las décimas o en otro orden. Realicemos unos ejercicios de clasificación de números decimales periódicos. Debemos determinar en cada caso si se trata de un decimal periódico puro o se trata de un decimal periódico mixto. Es un número periódico puro porque el periodo comienza inmediatamente después de la coma. Este número es un decimal periódico mixto porque el periodo no comienza inmediatamente después de la coma. Se trata de un número decimal periódico puro. Hasta aquí hemos estudiado los números decimales exactos y los números decimales periódicos. Observa estos números decimales. Debemos determinar y escribir el grupo a que pertenece cada número. Ya sabes, puede tratarse de un número decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto. Este número es un decimal periódico mixto porque el periodo no comienza inmediatamente después de la coma. El periodo es 3. El número 3,42 es un decimal exacto porque su parte decimal tiene un número limitado de cifras. En este caso se trata de un decimal periódico puro de periodo 7. Observa que el periodo empieza inmediatamente después de la coma. Se denomina número decimal periódico al número cuya parte decimal tiene una cifra o grupo de cifras que se repite indefinidamente. Se llama periodo de un número decimal periódico a la cifra o cifras que se repiten en la parte decimal del número. Un número decimal periódico puede ser periódico puro si el periodo comienza inmediatamente después de la coma. Periódico mixto si existe una o varias cifras entre la coma y el primer periodo.
A continuación vamos a estudiar el concepto de fracción generatriz de un número decimal. Como tú sabes, todo número decimal exacto o periódico proviene directamente de una fracción. Por ejemplo, la fracción 14 sextos da lugar al número decimal 2,3 periódico. Por consiguiente, podemos decir que el número decimal 2,3 periódico proviene de la fracción 14 sextos. Ahora observa que esta fracción 14 sextos se puede simplificar. Efectivamente, podemos dividir numerador y denominador por 2. Así hemos obtenido la fracción equivalente e irreducible 7 tercios. Pues bien, decimos que la fracción irreducible 7 tercios es la fracción generatriz del número 2,3 periódico. En general se llama fracción generatriz a la fracción más simplificada que es equivalente a aquella de la cual proviene directamente un número decimal exacto o periódico. Ya conocemos qué es la fracción generatriz de un número decimal. ¿Cómo se halla la fracción generatriz de un número decimal? Este es el problema que tenemos planteado y que vamos a tratar a continuación. Pon toda la atención posible. Como verás, se pueden presentar 3 casos. Primero, que el número decimal sea exacto. Segundo, que el número decimal sea periódico puro. Y tercero, que el número decimal sea periódico mixto. Vamos a estudiar el primer caso, es decir, hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto. Observa este número decimal exacto. Para hallar la fracción generatriz de este número decimal exacto, se hace lo siguiente. Primer paso. Se determina la fracción decimal de la cual procede directamente el número. Así, el número decimal exacto 5,2 procede de la fracción 52 décimos. Segundo paso. Se calcula el máximo común divisor del numerador y denominador de la fracción decimal. Después de descomponer los dos números en sus factores primos, vemos que el máximo común divisor de 52 y 10 es 2. Tercer paso. Se divide el numerador y el denominador de la fracción entre el máximo común divisor. Dividiendo el número 52 y el denominador 10 por el máximo común divisor 2, resulta la fracción irreducible y equivalente 26 quintos, que es la fracción generatriz del número decimal 5,2. Por tanto,
podemos escribir la siguiente igualdad. En la cual el número decimal exacto 5,2 es igual a la fracción generatriz 26 quintos. Estudiaremos un nuevo ejercicio. Hallemos la fracción generatriz del número decimal exacto 0,14. Recuerda, el primer paso es hallar la fracción de la que proviene el número decimal. El número decimal 0,14 proviene de la fracción decimal 14 dividido por 100. El segundo paso consiste en hallar el máximo común divisor del numerador y denominador. El máximo común divisor de ambos números es 2. Ahora, en el tercer paso, debemos dividir los términos de la fracción entre el máximo común divisor, 2. Dividiendo el numerador 14 y el denominador 100 por el máximo común divisor 2, resulta la fracción irreducible y equivalente 7/50, que es la fracción generatriz del número decimal. Si la fracción generatriz es equivalente a la fracción decimal, podemos establecer esta igualdad. En la cual el número decimal exacto 0,14 es igual a la fracción generatriz 7 dividido de 50. En ocasiones, la fracción generatriz de un número decimal exacto puede coincidir directamente con la fracción decimal de la que procede. Veamos. El número decimal exacto 3,3 proviene directamente de la fracción decimal 33 décimos. Si seguimos los pasos para hallar la fracción generatriz, comprobaremos que la fracción 33 décimos es una fracción irreducible y que por tanto ella misma es la fracción generatriz del número decimal. Hasta aquí hemos estudiado la forma de hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto. Ahora veremos la forma de hallar la fracción generatriz de un número decimal periódico puro. Como ves, se trata de un número decimal periódico puro porque el periodo comienza inmediatamente después de la coma. Ante todo, nuestro problema es hallar la fracción de la que proviene directamente el número decimal. Primer paso. Consideramos el número decimal como si fuese entero. Para ello se elimina la coma y el arco. Segundo paso. Restando del número entero que resultó en el paso anterior la parte entera del número decimal, hallamos el numerador de la fracción buscada. Así, realizada la operación, el numerador de la fracción de la que proviene el número decimal es 24. Tercer paso. El denominador será un número formado por tantos nueves como cifras tenga el período del número decimal.
Como el número decimal que nos ocupa, 2,6 periódico, tiene una sola cifra por periodo, pondremos un solo 9 en el denominador. Así hemos hallado la fracción de la cual proviene el número decimal. El resto es fácil, mejor dicho, es igual al caso de los números decimales enteros que ya conoces. Como esta fracción se puede simplificar, se dividen ambos términos por su máximo común divisor. Es decir, por 3. Así hemos obtenido la fracción generatriz 8 tercios. Como ya hemos visto anteriormente, si la fracción de la cual proviene directamente el número decimal hubiera sido irreducible, ella misma habría sido la fracción generatriz. Atiende a este ejercicio. ¿Cuál es la fracción generatriz de este número decimal? Como ves, se trata de un número decimal periódico puro. Para hallar su fracción generatriz, seguiremos el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. En primer lugar, debemos hallar la fracción decimal de la cual proviene el número decimal, y después, si es posible, simplificaremos la fracción obtenida. Pon atención al primer paso. Consideramos el número decimal como si fuese entero. Segundo paso. Restando del número entero que consideramos la parte entera del número decimal, hallamos el numerador de la fracción. Así, 89 menos 0 es igual a 89. El numerador de la fracción de la que proviene el número decimal es igual a 89. Tercer paso. El denominador será un número formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo del número decimal. En este caso, como el periodo está formado por 2 cifras, debemos escribir 2 nueves en el denominador. Así, la fracción de la que proviene directamente el número decimal es 89 dividido por 99. Para determinar la fracción generatriz, debemos simplificar esta fracción si ello es posible. Es irreducible y, en consecuencia, la misma fracción 89 dividido por 99 es la fracción generatriz. A la vista del ejercicio y antes de pasar a un nuevo contenido, vamos a repetir lo más esencial de este caso. En primer lugar, se halla la fracción que da lugar directamente al número decimal periódico puro. El numerador de la fracción es igual a la diferencia entre el número decimal considerado como entero y la parte entera del número decimal. El denominador está formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. Conocida la fracción de la cual proviene el número decimal, si ella es irreducible, ella misma es la fracción generatriz, y si no lo es, se simplifica y la fracción resultante es la fracción generatriz. A continuación vamos a ver cómo se halla la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. Al igual que con los decimales periódicos puros que acabamos de estudiar, para hallar la fracción generatriz de un decimal periódico mixto, el problema radica en hallar la fracción de la cual proviene directamente el número decimal. Observa que el número decimal que estás viendo es un periódico mixto porque el periodo no comienza inmediatamente después de la coma. Para hallar la fracción decimal de la cual proviene este número, daremos los siguientes pasos. Primer paso. Considerar el número decimal como si fuese entero. Segundo paso. Nuevamente se considera el número decimal como entero, pero sin la cifra o cifras del periodo.
Tercer paso. Seguidamente se restan los números enteros obtenidos anteriormente. Así. Y el número que resulta es el numerador de la fracción que buscamos. En este caso, 565 es el numerador. Cuarto paso. El denominador será un número formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo, en este caso un 9, y tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica, es decir, un 0. Ya tenemos la fracción que da lugar al número decimal periódico mixto que estamos tratando. Es la fracción 565 dividido por 90. Para hallar la fracción generatriz debemos simplificar, si es posible, los términos de la fracción. Hagamos la descomposición de ambos términos en sus factores primos para conocer su máximo común divisor. El 5 es el máximo común divisor de los números 565 y 90. Por lo tanto, simplificaremos la fracción dividiendo ambos términos por 5. Y la fracción que resulta es la fracción generatriz. Vamos a practicar con otro ejercicio del mismo tipo para que te afiances en el procedimiento. Para hallar la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto como el que estás viendo, lo primero que tenemos que hallar es la fracción de la cual procede directamente el número decimal. Esta fracción que estamos buscando tendrá como numerador la diferencia entre el número decimal considerado como número entero y el mismo número decimal considerado como entero pero sin la cifra que forma el periodo. El numerador de la fracción es 348. La fracción tendrá por denominador tantos nueves como cifras tenga el periodo, en este caso un 9. Y tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica, es decir, 2 ceros. Ya ves, la fracción de la cual proviene directamente el número decimal es 348 dividido por 900. Ahora vamos a ver si es posible simplificarla para obtener la fracción generatriz. Descomponiendo los términos de la fracción en sus factores primos, averiguamos que su máximo común divisor es 12. Dividiendo ambos términos por 12 resulta
Que la fracción generatriz es igual a 29/75. A la vista del ejercicio que acabamos de resolver, vamos a repasar lo más esencial del mismo. Lo primero que hemos hecho ha sido hallar la fracción que da lugar directamente al número decimal periódico mixto. El numerador de la fracción es igual a la diferencia entre el mismo decimal considerado como entero y el mismo número decimal considerado como entero, pero sin la cifra del periodo. El denominador está formado por tantos nueves como cifras tiene el periodo y por tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Conocida la fracción de la cual proviene el número decimal, ya se procede como en los demás casos que tú conoces. Ya hemos visto cómo se halla la fracción generatriz de un número decimal exacto y de un número decimal periódico, en el caso de que sea puro y en el caso de que sea mixto. Sin embargo, las reglas dadas para hallarlas tienen una excepción. Cuando el periodo está formado por la cifra 9. Veámoslo con un ejemplo. Aplicando las reglas que conocemos respecto al número decimal 13,9 periódico, resulta el número entero 14. Así, los números decimales periódicos cuyo periodo sea la cifra 9 son equivalentes a un número entero o a un número decimal exacto que se obtiene eliminando el 9 y aumentando una unidad la cifra anterior en los números decimales periódicos. Atiende a otro ejemplo. Según lo que acabamos de decir, el periódico 5,29 de periodo 9 es equivalente al número decimal exacto 5,3. Se llama fracción generatriz a la fracción más simplificada que es equivalente a aquella de la cual proviene directamente un número decimal exacto o periódico. Se presentan tres casos distintos. Cuando el número decimal es exacto, cuando el número decimal es periódico puro, cuando el número decimal es periódico mixto. En cada uno de los casos, lo que se hace en primer lugar es hallar la fracción de la cual proviene directamente el número decimal. Si esta fracción es irreducible, ella misma es la fracción generatriz. Y si no lo es, se debe simplificar hasta hallar la fracción irreducible, que será, asimismo, la fracción generatriz. Estamos estudiando los números naturales que no son exactos. Sabemos que tienen un número infinito de cifras decimales y hemos visto que cuando en la parte decimal aparece una cifra o grupo de cifras que se repiten indefinidamente, se llaman números decimales periódicos. Pero también puede ocurrir que un número decimal no exacto, es decir, con infinito número de cifras decimales, no sea periódico. Este es el caso que estudiaremos a continuación. Seguramente recuerdas que los números racionales que tienen por representante una fracción de denominador la unidad se pueden considerar como números enteros. Pues bien, un número entero puede expresarse como un número decimal periódico puro de periodo 0.
así. Del mismo modo, escribiremos los números decimales periódicos puros que corresponden a los números enteros siguientes. Ya ves qué fácil es pasar de un número entero a un número decimal periódico puro. También debes saber que los números decimales exactos se pueden escribir como números decimales periódicos mixtos de periodo cero. De la misma forma, escribimos estos números decimales exactos y sus correspondientes números decimales periódicos mixtos. Según lo que acabamos de ver, los números enteros se pueden expresar como números decimales periódicos puros y los números decimales exactos como números decimales periódicos mixtos. Reforcemos estos contenidos con nuevos ejercicios. Debemos escribir los números que estás viendo como números decimales periódicos. El número entero 76 es igual al número decimal periódico puro 76,0 periódico. Este es el número decimal periódico mixto que corresponde al número decimal exacto 8,7. Al número entero 3 le corresponde el decimal periódico puro 3,0 periódico. Atendiendo a ello, podemos decir que los números decimales se dividen en dos grandes grupos, los números decimales periódicos y los números decimales no periódicos, aunque con infinitas cifras decimales. Se pueden considerar números decimales periódicos los siguientes. Los números enteros. Los números decimales exactos. Los números decimales periódicos puros. Y los números decimales periódicos mixtos. A los números decimales periódicos se les suele denominar decimales racionales. Los números decimales racionales caracterizan a todos los números racionales de modo que un número es racional solamente si se puede expresar mediante un número decimal periódico. Así podemos afirmar que los números que no pueden expresarse mediante un número decimal periódico no son racionales. Atiende, por favor. A los números decimales con infinitas cifras decimales y no periódicos se les suele denominar números decimales no racionales, porque no provienen de números racionales. Veamos un ejemplo.
La raíz cuadrada de 3 es un número decimal con infinitas cifras decimales, porque su parte decimal no tiene fin, no termina nunca, y no es periódica, porque no tiene una parte decimal que se repita. Estudiemos otro ejemplo. La raíz cuadrada de 7 es un número decimal con infinitas cifras decimales y no periódico. Por estas razones también podemos decir, según hemos visto anteriormente, que se trata de un número decimal no racional. Observa que este tipo de números no está comprendido en ninguno de los tipos de números decimales que hemos visto hasta ahora. Es necesario que sepas que existen y que distingas su configuración respecto a los demás números decimales. Por ahora no vamos a extendernos más en su estudio. Un número es racional solamente si se puede expresar mediante un número decimal periódico. Por el contrario, un número que no puede expresarse mediante un número decimal periódico es un número no racional.